Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por las personas que están acompañando esta plática. Amigos, compañeros, familia, muchas gracias a todos los que se estén conectando. Les voy a dar una plática sobre un tema, pues un tema que está pues, muy latente, un tema que cada vez más suena pues en muchas partes, en muchos lugares, en muchos ambientes, que es el tema de la hipertensión. Antes de avanzar, no sé si Lorena me puedes apoyar, no sé si está apareciendo en medio de la presentación una ventana con un aviso, porque a mí me aparece y no la puedo quitar. No, no sale. ¿No sale? Lo que pasa es que no la puedo quitar. ¿Cómo lo puedo hacer? Creo que puedo pausar la presentación un poquito para quitarla, Lorena, porque creo que no me da el mouse, no me deja como estoy presentando. Puedes quitar el acceso de compartir la pantalla sin ningún problema. Está. Listo. Ahí está compartiendo esa pantalla, ¿verdad? Sí. Muy bien. Okay. Entonces, como les decía, el tema con el cual tendremos la plática es el tratamiento de la hipertensión desde la mirada de la medicina ayurveda. Sí. Este tema pues tiene un interés personal, pues porque yo también tuve esa situación de pues, tener hipertensión. Entonces, pues quise compartir lo que he aprendido relacionado con esta forma diferente de atender la hipertensión, ¿no? A través de la medicina ayurveda. Entonces, la manera en la que lo voy a hacer es a través de una autobiografía. Y en esta autobiografía, pues voy a ir viendo el antes, el durante y el después de conocer pues todo lo referente a la ayurveda, ¿no? Entonces, de esta manera es en la que vamos a ir navegando poco a poco en esta situación de la hipertensión y de los términos que van surgiendo en este caminar autobiográfico que estoy tratando de compartirles. Entonces, voy a empezar con dar una leve explicación de lo que es Ayurveda. Ayurveda viene de dos palabras, Ayur y Veda, que es en sí la ciencia de la vida. Es el estudio de la vida, el conocimiento de la vida, el reconocer cuáles son los procesos que tiene la vida en general, nuestra vida, la vida de todos los seres, en fin, esa conexión con todo lo que está unido a uno y pues cómo se vuelve todo, una vez que lo estudias, se vuelve una ciencia, ¿no? Porque tiene un orden, tiene una secuencia. Entonces, Ayurveda trata de eso, sobre la ciencia de la vida, el estudio de la vida, el pues cómo ve esta ciencia todos los procesos de la vida. Entonces, y pues esta ciencia es una ciencia milenaria con raíces en la India y pues tiene, o sea, miles y miles de años que
que se viene ya estudiando, que se viene poniendo en práctica, y quizá para este lado del continente sea todavía un poco nueva todos estos términos, pues, estas formas, ¿no? Y en algunos casos se parece o tiene similitud pues con otras formas también de ver la vida y de sanar ciertos aspectos de la misma, ¿no? Entonces, para compartirles un poquito el antes de que yo conociera Ayurveda, pues yo nací en la ciudad de Mexicali, una ciudad en la que hace mucho calor, y al hablarles que es una ciudad en la que hace mucho calor, con esto inicio lo referente a los elementos. Ayurveda habla de los 5 elementos, que son los elementos que dan, pues, que permiten que haya vida, que todo evolucione. Entonces, donde yo nací, pues al ser una ciudad que se caracteriza por ser muy caliente, pues yo la asocié con uno de los elementos, que es el fuego. Y el resto de los elementos son pues el agua, el aire, la tierra y el espacio. Y estamos hablando pues de elementos naturales, que son los que componen y dan pues, esa vida, ¿no? Para que se dé. Entonces, dentro pues, de este nacer, yo como persona, y como todos, nacemos con algo que Ayurveda llama Prakruti, que es como el estado natural con el que naces, es el estado propio, el estado, digamos, como es con el que naces, con el que vienes de fábrica. Y este Prakruti, en mi caso, yo nací con un Prakruti que se llama Pitta Kapha. Y esto me da entrada para hablarles sobre las demás denominaciones, que en Ayurveda se llaman doshas, que es Pitta, Kapha, Vata, Pitta y Kapha. Esas son las 3 doshas, y son las 3, y esas 3, una persona puede nacer con esas 3 denominaciones o características, ahorita vamos a ver más adelantito, pero las principales son esas 3. Puedes tener las 3, puedes tener una sola, puedes tener la combinación de 2, y esto se obtiene a través de cuestionamientos, a través del pulso, que también lo vamos a hacer más adelante. Pero ahorita para entrada es comentarles que en Ayurveda hay una denominación o clasificación de la persona, de la complexión, que se llama dosha, y son estas 3. Para Vata, el primer dosha que les platicaré un poquitín, para Vata físicamente lo identificas como una persona delgada, siempre pensativo, muy creativo. Su elemento asociado es el aire, por lo que se tiende a ser muy reseco, la piel seca, el cabello seco. Esto es en general las características cuando tu persona nace con este dosha. Entonces, si tú naces con esas características, significa que tu dosha prakruti, tu dosha de nacimiento, es Vata, y nada más, porque pues así es como se asemeja más a ti, ¿no? Bueno, esa es como de manera general, porque ya se puede hacer un diagnóstico más profundo para definir con más certeza si eres nada más Vata o si te acompaña algún otro dosha. El principio para este dosha, para Vata, es el movimiento, por ser el aire, pues el aire tiende a mover y mover cosas, a la respiración, al órgano del corazón, está relacionado con los impulsos nerviosos, al hueso, la piel, los oídos. Entonces estas son características que relacionan al dosha Vata. El otro dosha es Pitta. El Pitta está asociado al fuego y al agua como elementos, y tiene las características que es intenso, caluroso, y tiende a transformar por el mismo calor. Físicamente lo ves como robusto, fuerte, y es el encargado de la regulación de la temperatura, de la energía, el metabolismo, la digestión de lo que comes, la nutrición, el intestino delgado, el estómago, en fin. Entonces son
Estas son las principales características que tienen que ver con pita. Pues estas características son las que yo tengo, porque yo soy pita, y un poquito de kapha, que es el asociado al agua y la tierra. Entonces, kapha está asociado con características de ser tranquilo, estable, los músculos bien desarrollados, es profundo, es feliz, pacífico, y también lo relacionamos con las ollas. Las ollas son ahorita lo vamos a ver más adelante, pero ollas es como la vitalidad. Entonces, la vitalidad está relacionada con kapha. No significa que, por ejemplo, si yo nací con complexión pita kapha, no significa que tengo vata. Sí lo tengo, todos tenemos los tres, pero predomina más uno o varios de los tres. Por eso se hacen esas combinaciones. Si yo soy pita kapha, significa que soy más pita con un poco de kapha. Si lo dijera al revés, si dijera, soy pita vata, pues soy más pita y un poquito de vata. Entonces, de esa manera es como se obtiene tu complexión de nacimiento. Y las características de kapha, pues es que le consolida el cuerpo, lubrica, sana heridas, está relacionado con la memoria, la inmunidad, la garganta, la cabeza, la nariz. Entonces, esas son las principales características que tienen que ver con esta clasificación de los doshas. Todos tenemos ollas, no sé si me puse con doble L, pero es con J. Y es el resultado final de los nutrientes que entran a nuestro cuerpo a través de los sentidos y recorre todo nuestro ser hasta volverse nuestra parte vital. Entonces, eso es lo que les comentaba de ollas, en el caso que lo relacionamos con kapha. Todos tenemos ollas y esas ollas son eso, es el resultado final de los nutrientes. Los nutrientes hablando con lo que nos alimentamos. Entonces, aquí les voy a hablar un poquito de algo que se me hizo muy interesante cuando empecé a conocer un poquito de Ayurveda, que fue un recorrido que hace el alimento para después transformarse en energía, en vitalidad. Entonces todo comienza con el alimento, con los nutrientes digeridos que se transforman en plasma, y eso es el rasa. Eso es la primera etapa del alimento. De ahí entra a la sangre, donde lleva oxígeno y tejidos y órganos, se transforma en rakta. Es el segundo paso que lleva el alimento. El primero es ese plasma, que es el rasa, y después se vuelve esa plasma a través de la sangre, se lleva el oxígeno a tejidos y órganos, y es el rakta. De ahí se va a los músculos, dando la fuerza y articulación, es mamsa en términos ayurvédicos, y de ahí se va al tejido adiposo, que es la grasa encargada de lubricar y engrasar tejidos, llamado meda. De ahí pasamos a los huesos, que es lo que nos da la estructura elástica. Entonces, y de ahí se va hacia la médula, donde se conducen todos los impulsos motores y sensoriales. Y el último, ya la última parte de ese recorrido que hace el alimento, es a los tejidos reproductivos, llamados chukra. Entonces, este es el recorrido el ciclo que hace y luego vuelve a comenzar. Y así va a ser cada que estés alimentando tu cuerpo. Así es el recorrido que hace. Y creo que también va dentro de este alimento, pues todo también lo que ves, lo que escuchas, pues todo también te lo comes a través de los diferentes sentidos y también puede entrar en ese mismo proceso. Entonces ese es el recorrido que tiene estos alimentos. Durante mi infancia y adolescencia fui muy activo, practiqué muchos deportes,
solía ser, por lo menos yo creo que también, por eso mismo creo que también fui muy tragón. Y pues ahí mis papás se encargaban pues, de alimentarme, mi mamá es la que se encargaba de preparar todas las comidas. Y entonces creo yo que para esos tiempos, eh, eh, siento yo que la comida sí era muy nutritiva. No había tanta comida empaquetada, tanta comida chatarra como se dice. Y, y también los alimentos, pues no había todavía el boom de inyectar hormonas a los diferentes alimentos derivados de animales, las carnes. No había todavía esa necesidad de generar más carne y por ende inyectar con hormonas o hormonas de crecimiento o insecticidas o plaguicidas muy agresivos para los diferentes plantas que se sembraban, ¿no? Entonces, sí, creo que no, creo que eso sí ayudó a que a lo mejor generara una buena cantidad de ollas y pues creo que eso ha ayudado también pues a mantener un cierto grado de estado sano en el cuerpo. Entonces, sí, ahora en día sí hay mucho alimento que lleva muchos procesos y pierde muchas cualidades nutritivas. Entonces, pues eso no ayuda mucho en esto que vimos atrás, en este proceso en el que el alimento se está digiriendo. Lo que le pongas va a atravesar ese proceso. Entonces, digo, si es de vez en cuando, a lo mejor que te comes algo que no es tan nutritivo, pero tu base de alimentación es nutritiva, pues a lo mejor no pasa tanto a que si tienes un estilo de vida en el que tienes que estar siempre comiendo alimentos que a lo mejor no tienen un valor nutritivo ya combinado, que generen que todo este recorrido sea un recorrido pues fuerte, sólido y que llegue a un buen chukra y eso otra vez vuelva a regresar. Entonces, por eso pues sí, creo que es un dato importante, que también adelantito lo vamos a ver. Y ahorita, pues también pues en este crecer, pues tuve contacto con lo que en lo que Ayurveda llama los 20 atributos. Y son atributos opuestos porque pues tiene como que sigue el no. Y esto lo aplica a todo, a lo palpable e impalpable. Y lo llama gunas a estos 20 atributos. Y pues, están muy interesantes. Los 20 atributos o estas parejas de las que habla es lo pesado y lo ligero. Es decir, si hay pesado, hay ligero. Si hay lento, hay agudo. Si hay frío, por ende hay caliente. Si está aceitoso, puede estar seco. Si es viscoso, puede estar áspero. Si es denso, líquido. Si es suave, duro, estático, móvil. Sutil, grueso, turbio, claro. Y yo le estoy poniendo aquí que también aplica lo impalpable, como un ejemplo muy sencillo, como en lo frío y caliente. Lo frío y caliente, y no de algo palpable, sino algo de impalpable, como una idea, o un sentimiento. Voy a poner un ejemplo. Si a mí me dicen algo que a lo mejor eso que me dicen en mí genera una molestia inmediata, entonces en esa molestia inmediata y reacciono de una manera también a lo mejor puede ser agresiva y me voy así a lo mejor a los golpes porque no me gustó lo que me dijeron o empiezo a decir así palabras antisonantes para defenderme, pues a lo mejor ahí estoy viendo que mi pensamiento está muy caliente. Entonces reaccioné como inmediatamente. Entonces, a diferencia de que si fuera algo frío, entonces si mi pensamiento fuera frío me lo dijeran y pues si le doy tiempo en procesarlo. Sí, piensas eso. Mira qué caray. A lo mejor me quedo ahí y no tengo ninguna reacción, entonces a lo mejor ya mi pensamiento es demasiado frío. Entonces ahí es donde entra ese atributo que permite un balance, es como la balanza. Si estoy bien balanceado con esos atributos, mi reacción va a ser la adecuada, es decir,
escucho lo que me dice, lo proceso y puedo dar una respuesta que puede ser la respuesta adecuada, sin que sea una respuesta impulsiva o en este caso una respuesta caliente, como dicen, que es rápida, pues. Entonces ese balance permite pues, que así sea. Entonces, a eso se refiere. Igual en lo aceitoso seco, como en la piel, cuando hablo de aceitoso es que se siente así como, pues como muy resbaloso, muy húmedo. Y seco no, seco se siente así como pues, que le falta, ¿no? Le falta, pues no se siente. Y así te vas con cada uno de los atributos. Y estos atributos en Ayurveda los llaman gunas. Y como les digo, aplica a todo. Al llegar a mi etapa de estudiante universitario y entrar al mundo laboral, social, mi Prakruti, que si recuerdan al inicio hablamos que mi Prakruti es como el cómo nací, como con ese pita caja, empezó a tener cambios muy significativos. Es decir, generó una alteración de mi dosha de nacimiento. Y esta alteración, cuando algo ocurre y genera alteraciones en mi Prakruti, ya no es Prakruti, ahora es un Vikruti. Cuando es Vikruti es que los doshas ahí tuvieron un desequilibrio, pues ya no estaban como cuando nacieron. Que pues ustedes ven pues a un niño o hasta la edad a la que lo veas que se ve sano, significa que su Prakruti está trabajando a la perfección, como relojito. Entonces, pero cuando algo ocurre, que usualmente puede ser algo emocional o algún trauma o algo que genera un movimiento así como turbio, se genera un Vikruti. Y ese dosha que estaba equilibrado, pues se empieza a tener así como que empieza a tener cambios, ¿no? Entonces yo comencé a tener hábitos no muy saludables de alimentación, y pues todo esto empezó a generar en mi ser una alteración mental de estrés que se reflejó en una condición hipertensa y la cual también desencadenó una convulsión. Y pues esto, al inicio, pues la única manera de tratarla pues, fue con medicamentos fuertes. Que la primera parte que ocurrió antes de la hipertensión, o lo que hizo ver la hipertensión, fue la convulsión, porque ya fue como el cuerpo ya necesitaba, todo el cuerpo necesitaba un reinicio, un reset, como dicen, del sistema operativo, porque ya estaba muy desequilibrado. Esto hablando en términos de medicina, pues de este lado, ¿no? La medicina occidental, en la que así es como le explica, como a mí cuando el neurólogo me explicó, no, pues es que tú estás en el 20% de la población que no tiene una explicación por la cual tuviste una convulsión, pero pues nada, adelante, échale ganas y tómate estos pastillitos. Y así fue la explicación que me dio dos neurólogos y pues no había más que me diera esa explicación los médicos me dijeron, tienes que tomar el medicamento ya, de por vida, porque ya no lo puede controlar tu cuerpo. Entonces, pues no es algo que quieras escuchar y pues no, ¿cómo? Entonces, preocupaciones, ideas de lo que vendría del futuro, problemas familiares, laborales, de ideología de vida, en fin, todo esto se junta también con una inestabilidad en la calidad del sueño. Entonces, sí, por eso es como que el sistema colapsó. Entonces, pues, eso fue lo que pasó en ese periodo, ¿no? Que sí fue un periodo muy, pues difícil, ¿no? Entonces, pues ya en el durante me refiero cuando inicia mi conocimiento de Ayurveda. En este periodo tuve mi primer contacto con Ayurveda, para encontrar un tratamiento que no fuera pues la medicina tradicional. Entonces, para esto me tomaron el pulso y una serie de preguntas que diagnosticaron mi dosha Prakruti, que es el que les comenté, que salió Pitta Kapha. Y
Y pues ya con esto, pues que me daba como, pues me daba rumbo a otra forma de atender esta problemática, ¿no? Entonces me dieron un tratamiento también ayurvédico y ese fue mi primer acercamiento. Fue más por la convulsión, que no se le daba, no le encontraron una explicación, más que una explicación más pues, genérica, científicas, como que lo que le dirían al 20% de la población. Y entonces, pues por eso busqué esta otra alternativa y surgió esta posibilidad de un tratamiento con ayurveda. Esa fue la primera vez. Y pues tuvo muy buenos resultados. Ya no volví a convulsionar una sola vez. El medicamento lo dejé. Entonces, pues fue para mí así como que, que suave, no tener que vivir de por vida con pastillas. Entonces, nada más con ese primer tratamiento ayurvédico que me dieron. Ahorita hablaré también un poquito de él. Después de algunos años me reencontré con Ayurveda y fue a través de este diplomado. Y curiosamente, cuando regresé a Ayurveda, en ese momento también tenía problemas con mi presión arterial. Ya no con convulsiones ni nada de eso, nada más era la pura presión arterial. Y pues era por un acumulamiento de estrés, falta de horas de sueño y en general, pues un mal desenvolvimiento de hábitos. Y pues todo esto también, después de haber hecho el tratamiento pertinente, pues la base de todos estos problemas pues, fue también una cuestión relacionada con las emociones. Algo emocional también generó esta hipertensión, este estrés. Entonces, pues también hubo una relación con la parte emocional pues, que generó esta alteración de la presión sanguínea. Los hábitos pues, son sumamente importantes. El sueño, la alimentación, el ejercicio y la atención también al área emocional, desde mi punto de vista, son primordiales y van dentro del combo. Entonces, en este caso, la situación de mi Vikruti, que como les hablaba, el Vikruti es el dosha ya alterado, es que mi lado pita estaba exacerbado, estaba muy elevado, en un exceso de ese dosha. Mi pita estaba de más, entonces por eso ocurrió ese desequilibrio. Ahí donde comienzas a obtener la información de qué está pasando. Entonces, al obtener el Vikruti, mi lado desequilibrado, y ver que era pita, entonces empezamos a atender ese lado pita. Tuve la oportunidad de realizar los ejercicios porque estoy en el diplomado, entonces lo que iba haciendo, pues lo iba haciendo pues también para ver cómo funcionaba en esta hipertensión que estaba teniendo, porque no me bajaba la presión. Entonces, pues tuve esta oportunidad de realizar los ejercicios que nos iban encomendando, desde el raspado de boca, el aceite de automasaje, con el aceite adecuado al dosha que está alterado. Cambiaron mis horarios de sueño, porque sí andaba muy mal con mis horarios de sueño. Y empecé también pues cuando empecé a cenar a cierta hora, pues que no pasarme de cierta hora para poder dormir tales y tales horas, es decir, no comer más allá de las 7 y dormir entre 9 y media, para poder lograr que el cuerpo descansara. Y mi alimentación, pues también, en ella también generé cambios, porque ya mis cambios de alimentación ya habían cambiado mucho antes atrás, porque dejé la carne. Y pues también es bueno saber que pues no por dejar la carne significa que ya te vas a volver sano. Creo que no solamente eso, sino son muchas cosas que generan que tu estado de salud esté sano, ¿no? No solamente la carne es uno de tantos, ¿no? Entonces, pues yo ya tenía muchos años sin comer carne, entonces eso no era tanto el problema, ¿no? Pero sí el uso por ejemplo, del picante,
que para un pita, dentro de las características de pita, nos encanta el picante. Entonces, pues a mí me encantaba el picante y pues, todo le ponía, pero mucho picante. Entonces, pues también tuve que dejar de comer picante, tuve que dejar de tomar el café. Yo también es del que en las mañanas, mi cafecito, sin mi cafecito no hay vida. Entonces, pues, todos los días me tomaba mi café y a veces hasta, pues no solamente era uno, me tomaba uno en la mañana, otro como a media mañana para despertar bien y otro como a media tarde para aguantar la tarde. Y a veces ya más tarde, como ya un café social, o sea, ya ni siquiera debería, o sea, no tenía sentido tomarme el último café. Pero bueno, eso es como pues una situación personal, ¿no? Estaba tomando mucho café. Y también dejé de ver películas que tuvieran una carga muy violenta, porque pues a veces hay muchas películas que pues tienen esa situación de que son violentas, tienen escenas fuertes, y pues también dejé de verlas porque pues sí te dejan ahí como las ideas, como las emociones ahí se quedan y como les decía al inicio, entran en el proceso de esa nutrición y se va también a todo el organismo. Entonces, así con todo el dolor de mi alma, pues dejé de ver películas y cuando más veía que una película son un poco más ñoñas, o sea, sin tanta acción, pero también están suaves. Entonces sí también me ayudó esa contraparte. Y tomar agua, mucha agua, porque no tomaba la cantidad, ni siquiera la cantidad mínima, o sea, ni siquiera un litro de agua al día yo creo que tomaba. Entonces sí tenía que tomar mucha agua. Y también otro acto importante fue la oportunidad de realizar un detox. En estos ejercicios hicimos un detox y lo pongo en letras mayúsculas porque sí fue ahora sí que un antes y un después, porque al hacer el detox, al tercer día, mi presión, yo tenía que estarme checando la presión todos los días. Al tercer día empezó a bajar. Así poco a poco empezó a bajar. Entonces, fue así como sorprendente también pues como con este detox y la alimentación que le seguía al detox, empezó a bajar mi presión. Parte del detox consistía también primero en sacar todo a través de un tratamiento para sacar todo lo que, como una limpia, hicimos como una limpia del organismo y luego empezar a comer solamente esta combinación de arroz basmati con frijol monk, acompañado de alguna verdura y condimentado con lo que se llama churna. En Ayurveda, churna es la combinación de semillas y en esta combinación de semillas es la de hinojo, comino y cilantro como parte de condimentar, nada de sal, solamente esos tres condimentos. Y pues me apliqué, entonces nomás desayunaba, comía y cenaba esos alimentos por una semana. Y pues sí fue un cambio muy interesante. Lo que ocurrió después pues de ver cómo estos cambios generaron pues lo que generó, que es bajar mi hipertensión y que me sintiera mejor. La verdad me sentía muy bien. Yo pensé que dejar el café iba a andar como zombie o algo así, pero la verdad es que no. Me sentía muy bien. La verdad no lo extrañé el café. Y quizá también porque traía la voluntad pues, de cambiar esto, ¿no? De no querer o no tener que volver a pasar por lo que ya había pasado. Entonces lo que ocurrió después pues, fue al hacer todos estos cambios de hábitos y mantener estos cambios de rutinas y los mismos hábitos, pues puse mayor atención pues a mi ser y a lo que estaba a mi alrededor y desde esta perspectiva ayurvédica. Y le puse mucha atención a lo que se llaman los sabores, pero en Ayurveda los sabores los clasifican de esta manera: en dulce, agrio, salado, picante, amargo y astringente. Y estos sabores los asocian a una propiedad y a elementos. Entonces, como que todo iba tomando como un orden y un sentido en cuanto al entendimiento, o en este caso, desde mi punto de vista, de la comida. Que estas propiedades de frío, caliente,
al saber, por ejemplo, que mi pita estaba alterado, significaba que todo lo que fuera caliente, es decir, todo lo que fuera agrio, salado y picante, era algo que me iba a poder generar otra vez un desequilibrio. Entonces, pues ya sabiendo esto, pues yo también me cuido, pues si voy a comer picante, pues nomás le voy a poner un poco. Aunque hace poco me enchilé con un pozole, pero pues no pasa nada porque venía cuidándome un buen tiempo, ¿no? Pero a eso me refiero, pues como que ser consciente de esas propiedades y de estos sabores para entender lo que debes o no debes de hacer. En el caso de que fuera al revés, si fuera un problema de CAFA, es decir, que el CAFA fuera el que está desequilibrado, entonces, al contrario, lo caliente beneficia a un CAFA. Igual, con cierta medición, porque tampoco un CAFA se va a poner un montón de salsa y siempre con salsa y siempre con salsa, porque también le va a generar un problema. Pero sí le va a ayudar que le ponga un poquitín para que active esa parte de CAFA que ayude a generar ese movimiento en su digestión. Y así es como juegas con esto, con estas propiedades, ¿no? Para saber qué sí, qué no, y qué tanto de esto, qué tanto de lo otro. Y como les decía, en Ayurveda, así es como se le da estos sabores, estos 6 sabores, 7. Dulce, agrio, salado, 6, picante, amargo y astringente. Y también relacionados con los elementos: dulce, tierra, agua; agrio, tierra, fuego; salado, agua, fuego; picante, fuego, aire; amargo, aire, éter; y astringente, aire y tierra. Es la manera en la que se relaciona. Y aquí puse algunos ejemplos para saber a qué se refieren esos sabores. Por ejemplo, el dulce, al ser una propiedad fría, pues tiene como estos ejemplos, ¿no? Como la hierbabuena, el arroz, el dátil. Por ejemplo, a mí, que soy pita, me favorecería mucho comer estos alimentos, ¿no? Porque me mantienen más tranquilo, más estable, porque mi pita de nacimiento es caliente, entonces yo tengo que equilibrarlo con algo frío. Y agrio, como la uva verde, el limón, el tamarindo, los quesos. Lo salado, pues genera calor, genera lo caliente, y lo primero que piensas es la sal. Y sí, también, como les dije, cuando hice ese cambio, ese detox, esa parte en la que comías esto sin sal, pues sí se siente una diferencia, ¿no? Igual el picante pues genera calor, es relacionado con la propiedad caliente, y por ejemplo, pues, la cebolla, el ajo, la pimienta, el chile, el rábano. Y lo amargo es relacionado con la propiedad del frío. Aquí está el ejemplo del diente de león, fenogreco, la cúrcuma. Y el sabor astringente, que es como el plátano, la granada, ese saborcito que te da la granada, es como un sabor astringente. También favoreciente al lado pita, y no tan favorecedor para un lado capa o un lado bata, que estoy desequilibrándose, ¿no? También, curiosamente, le di mayor atención a los ciclos naturales y cómo se mueven dentro de nosotros y de todos los seres vivos. Y con los ciclos naturales, en este caso me refiero a esto que estoy compartiendo, que es el ciclo de la alimentación y de las actividades que hacemos en el día a día. Entonces, en Ayurveda se recomienda levantarse temprano, y para pita y vata desayunar hasta más tardar las 8 de la mañana, y kapha lo puede hacer hasta un poquito más tarde, hasta las 10 si quieres. Esto porque en ese periodo de la mañana, el dosha que está más activo es kapha, como característica no de tu complexión, sino de la complexión, sino de forma general. Kapha es el momento que está en ese periodo de la mañana. Es cuando estamos así, como que despertándonos, y así como que, entonces, ese es el periodo, así es el periodo normal, pues en el que estás así como que todo está un poco más lento. Entonces, por eso es que a pita y vata se les recomienda que desayunen, porque necesitan ya también activar ese momento, y kapha no,
como Kapha está en su Kapha, si come muy temprano se va a poner un poco pesado, pues, porque está todo más lento. Y Pita y Vata ya están como que ya listos para arrancar. Normalmente son las personas que se levantan y vámonos. Ese estiramiento así no es tan tardado como para un Kapha. Para un Pita y un Vata es, vámonos, amaneció y a seguirle. Entonces, por eso es recomendable que desayunen a esa hora porque ya su organismo ya está, su Agni, que es como el fuego que está aquí adentro, que está adelantito mencionado, lo que hace, el calor que hace que los nutrientes se separen y generen la energía, ya a esa hora ya está. Entonces, Pita y Vata ya lo tienen como que listo. Entonces, si no le metes algo, eso puede generar que tengas así como que ardor o malestar, porque no le has metido ningún alimento. Y Kapha todavía tiene más aguante, todavía aguanta unas horitas más. Entonces, por eso no hay problema si desayuna a las 10. Entonces, después de las 10, ahí entra Pita. Y Pita el periodo de Pita es hasta las 2 de la tarde. Recuerden que ahorita estoy hablando del ciclo del día, no de tu complexión, sino así como tu persona tiene Vata, Pita, Kapha, el día también tiene Vata, Pita, Kapha. Entonces, a partir de las 10 como hasta las 2, entra Pita, así, con todo. Y Pita, pues ya vimos las características de Pita. Pita es caliente, movimiento, transforma. Entonces, es el momento ideal alrededor de las 12, que es cuando el sol está así como 12, 1 de la tarde, que el sol está en su punto más fuerte. Significa que tu cuerpo también está en su punto más fuerte de su Agni, que es el calor interno, que es lo que les decía, es lo que quema los alimentos para volverlos energía y que recorra todo el recorrido que platicamos anteriormente. Ese es el momento de hay que comer, es como dicen la comida fuerte o la comida mejor pues, balanceada, ¿no? Todas deben de ser balanceadas, pero esa es en la que sabes que tu Agni está listo para echarle lo que le pongas y quemarlo. Y por eso es que se recomienda, esto está interesante porque pues eso lo vemos muy común, que antes de comer pues, te echas algo, ¿no? Te tomas una bebida, es como algo muy común. Entonces, si te das cuenta que el estómago y el Agni están listos para recibir la comida, es decir, el fuego está pues, como que listo para que llegue lo que tenga que llegar. Si tomas algo muy frío, haz de cuenta que lo apagas ese Agni, apagas ese fuego. Entonces el alimento que llegue sí lo va a procesar, pero le va a procesar más lento porque tiene que generar otra vez ese Agni para que se queme, pues. A diferencia de que si ya está listo, lo echas y es como cuando pones el sartén y está caliente y le pones el aceite y dejas que el aceite se caliente, lo que le eches al momento que le echas, empieza así como a cocinarse, ¿no? Es un principio parecido. Entonces igual, si a ese sartén le echas agua, pues lo empiezas a apagar o hasta se empieza a enchuecar el sartén, yo creo. Entonces, algo parecido puede ocurrir en nuestro organismo, ¿no? Y por eso se recomienda, si te vas a tomar algo, pues te tomes algo calientito, un tecito, agua calientita, para que no sea contrario a lo que ya está listo aquí adentro, ¿no? Ajá, y ese es en el periodo que les decía pues de la comida, ¿no? Y de las 2 hasta el atardecer entra Vata. De las 2 en adelante entra el periodo de Vata. Entonces, por las características de Vata, es un buen momento también para que te pongas a hacer tus cosas, tus proyectos, tu trabajo, donde quieras meter así un buen feeling o algo así que requiera mucho de tu concentración. Como ya comiste y comiste muy bien porque tu Agni estaba bien y todo se procesó, es decir, no quedas así como que con una pesadez y así como que, ay, pues una siestecita, no, o sea, comes, digieres y a lo que sigue. Entonces, en este momento de Vata es un buen momento para realizar cualquier tipo de actividades, sobre todo actividades que tengan que ver con actividades mentales, ¿no? Que, razonamientos, cálculos, es un buen momento. Siempre y cuando hagas eso, ¿no? Y que te mantenga con esa energía, pues. Y ya, pues, la cena se recomienda, pues, hacerla antes de las 7 de la tarde.
para que entre una correcta digestión, porque después en el periodo de la tarde-noche entra CAFA otra vez y empieza otra vez el periodo. Y pues si no, y comer ligero, porque si comes muy pesado, recordemos que el acné fuerte estaba alrededor de mediodía. Y en la tarde también hay un acné, pero no está tan fuerte. Entonces por eso recomiendo algo más ligero, que no se vuelva muy pesado, para que le des un periodo de unas 2 horas, pone más o menos, en las que se pueda digerir ese alimento y no tengas esa pesadez y tengas un sueño más placentero, más tranquilo. Y me decía alguien, no, pues es que yo a veces cuando como así bien, caigo, pero algo como muerto. Y digo, pues a lo mejor más bien caes de cansancio, de que tu cuerpo ya estaba tan cansado de estar digiriendo, que cae por cansancio, pero no de un cansancio de que hiciste todas las actividades en el día, sino lo cansaste de que comiste muy pesado y como tu acné no está tan fuerte, pues estás haciendo como le estás dando horas extras al cuerpo para poder quemar durante tu sueño. Entonces por eso sientes que estás así como que caes muy pesado. Pero eso si lo sigues haciendo constantemente, a la larga sí va a generar un desequilibrio en tu complexión, en tu bata, en tu dosha, en tu prakriti. Ahí es donde sí va a poder generar un desequilibrio, ¿no? Una que otra vez no va a pasar nada. Pero si es algo constante, pues sí se va a alterar, ¿no? Y este ciclo también aplica a las estaciones. Las estaciones también está muy interesante también. Como en el otoño predomina bata. Y sí, tú lo ves el otoño y la característica de otoño es pues, que las hojas están secas, caen, ya están tan secas que caen así como flotando en el aire. Hay mucho aire en otoño. Entonces, en este periodo predomina bata, así como en los ciclos del día predomina tal dosha. Aquí en las estaciones del año, bata es el predominante en otoño. En invierno entra kapha, es como cuando los ositos pues hibernan, como dicen, se quedan todo el invierno y pues tienen suficiente grasa como para poder soportar todo el invierno. Entonces, todo es más lento, es más frío, más pesado. Entonces, por eso esta estación del invierno se relaciona con kapha y las características de kapha que todos tenemos. Y a la primavera-verano, esas las conjunta dentro de Pita, porque entra primavera y empieza a generar ese calorcito que todavía no es tan fuerte como en el verano. Y entonces al relacionarse con todos estos cambios, viene Pita y luego otra vez regresamos otra vez al ciclo. Entonces, conocer estas estaciones también te ayuda a pensar y como deducir como que qué alimentos pudiera yo tomar o qué actividades pudiera yo hacer que estén en relación a la estación que está ahorita, la estación que esté en el momento, ¿no? Entonces, ahí tomas en cuenta qué alimentos sí son más favorables dependiendo la estación y el predominio, si es bata, kapha o pita. Entonces, por ejemplo, yo que soy pita kapha, más pita, significa que yo en primavera, verano, comer chile, tomar café, pues me da en la torre. Pero en invierno, por ejemplo, para pita a lo mejor no es tan desfavorable porque necesita calorcito. Porque como pita el invierno es lo contrario invierno es lo contrario pues a primavera, verano, café es casi lo contrario a pita, entonces, y así buscas como esos reequilibrios, ¿no? de tus actividades. Entonces, eso también se me hace algo muy interesante. Y pues de ahí de la importancia de considerar todos estos cambios, todos estos flujos naturales de la vida. Y es una cosa que realizan todos los animales y todas las plantas que estemos en este planeta. Porque a todos nos toca todos estos cambios, todas estas características, a todos nos, ahora sí como dicen, a todos nos pegan, ¿no? Entonces, pues es nada más como darle importancia a eso, ¿no? Y creo que los elementos, como los que hablamos al inicio de los 5 elementos,
tu complexión, es decir, tu prakruti, en cuanto a tu dosha, los hábitos, entendiéndose los hábitos de alimentación, de ejercicio, del buen dormir, del cuidado de tus sentidos. Yo metería también ahí a lo mejor la parte espiritual, que tanto también conectas con esa parte espiritual. ¿Qué haces? Pues dentro de tus hábitos, ¿qué haces para que también esa conexión espiritual no se pierda? Creo que todos es tener ese entendimiento de todos estos, de todos estos elementos. Creo que todo esto puede facilitar el tránsito de todos los fenómenos emocionales por los que atravesamos durante toda la vida. Entonces, siento yo que al tener bien afinaditos estos términos de los elementos, tu prakruti, los hábitos, lo espiritual, creo que teniendo este entendimiento, esta asimilación, creo que eso puede ayudar a que facilite, a que te haga tener una mejor vida, ¿no? No sé si decir calidad de vida, yo lo llamaría más bien nada más como que eso, ese transitar de la vida que sea lo más favorable para ti y para los que te rodean. Entonces, para mí todo lo definiría ahí. Para mí Ayurveda sería eso, o sea, la ciencia de la vida, pero en esa ciencia de la vida, considerando estos términos de los que les he hablado. Y pues eso es un poquito, porque Ayurveda es mucho más. Ayurveda habla de hierbas, de la alimentación, del cuidado de tu cuerpo, del cuidado de tu mente, del cuidado de muchas cosas. Y ahorita nada más tuvimos como una probadita de lo que fue, de los cambios que se hicieron para que la hipertensión, este flujo de presión sanguínea se pudiera nivelar y cómo afectó en muchas aristas, en muchas ramas que dices, ay, o sea, ¿cómo? ¿Sabes? ¿Qué tiene que ver si como esto o no como esto con mi presión? O si veo esto, o si escucho esto, o si hago esto. Y vemos que pues, todo tiene que ver, todo lo que hagas, sientas, pienses, todo está conectado. Entonces, en mi caso, para no perderme de tanto que tienes que considerar, pues si ahorita me englobo en estos términos, pues me da una tranquilidad saber que por ahí puedes empezar. Y ya de ahí, pues ya tú le sigues qué tan profundo quieres seguir, ¿no? En este camino, en esta ciencia de la vida, en esta Ayurveda. Y bueno, creo que esta fue la última, así es. Y con esta me despido. Con esta última, pues muchas gracias por acompañar esta plática. No sé si tengan alguna duda o comentario. Voy a dejar de compartir porque no puedo hacer nada más que ver mi presentación. Les decía, no sé si alguien tenga alguna duda. Voy a abrir el chat. Okay. Muchas gracias. Sí, ajá, sí, entre las preguntas que me hacen es si logré quitar los medicamentos accidentales. Sí. Jamás volví a tomar medicamentos que tuvieran que ver con el control de la presión sanguínea o de la convulsión. Porque me dieron las mismas pastillas que te dan cuando te da una convulsión. Entonces, no. De vez en cuando me tomo una aspirina, pero de vez en cuando. Fue una sola convulsión, pero tuve muchas auras, que le llaman. Entonces, ya nomás fue esa. Fueron varios inicios de convulsión y sí tuve una convulsión muy fuerte y ya después ya no volví a convulsionar.
Entonces, sí, muchas gracias a los comentarios. Ujú. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Es un gusto haber compartido pues, la experiencia y relacionarlo un poco con los términos que para muchos suenan muy nuevos. Son términos que para este lado del mundo no apenas está ahorita así como que haciéndose conocer cada vez más y más y más, porque se está viendo como una buena alternativa, una alternativa más natural, junto con otras muy buenas otras alternativas también naturales y que ayudan, ¿no? Que ayudan a sentirte mejor. Muchas gracias. Hola Guillermo, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, tu plática más bien estuvo enfocada a un testimonio de vida de lo que ha hecho Ayurveda en ti, ¿verdad? Sí. Bueno, felicidades, gracias. Fue la idea de verlo más como que también sepan que sí es una Sí, lo que alternativa ha que hecho funciona. Ayurveda en ti, ¿no? Bueno, gracias Guillermo, felicidades. No, gracias a ti por conectarte. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Si no, no sé si Lorena es quien tiene la plática.